eh, principalmente por eh, lo que es la fuerza conservativa, el campo eléctrico conservativo, y pues habíamos estado platicando de lo que es la ley de Coulomb, la ley de Coulomb para eh, pues sí, el espacio XY, y también la ley de Coulomb para el espacio vectorial A. Eh, Estaba platicando en el, pues sí, con unos apuntes que estuve elaborando en Word, pero no corren bien. Eh, entonces, en la presentación que les voy a hacer ahora, pues es en PowerPoint. Eh, Están más definidos. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a hacer la presentación a partir de lo que es la ley de Coulomb para que vayan viéndolo. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas. Entonces, si no hay preguntas, les hago la presentación para eh, pues, eh, la electrostática o la electricidad en reposo, pues es de lo que hemos estado platicando. Eh, Cómo se cargan los cuerpos, eh, la conservación de la carga, eh, la ley de Coulomb, y pues a partir de aquí eh, el, 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 potencial eléctrico y el campo eléctrico es pues lo que incluye lo que es mm, la electricidad en reposo. Entonces, ahí están viendo otra vez la ley de Coulomb, lo que hemos platicado, la fórmula de Coulomb es la fuerza igual a K, Q1, Q2, entre la distancia al cuadrado. Eh, Esta pues es la fuerza de Newton, que a su vez Coulomb pues aplica todo parte de lo que es la mecánica clásica, la gravitación universal, pero en una distancia menor, ¿verdad? La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, y la distancia en metros. Entonces, la ley de Coulomb pues trata con las cargas. En este caso, pues es un repaso de todo esto, lo habíamos platicado, que es similar a la gravitación universal, la aplicación de Coulomb, ¿verdad? Eh, pues de algunos problemas que por ahí habíamos visto. Eh, de hecho, esos problemas pues se los había enviado ahí al Classroom para su análisis. Y eh, pues lo que ahora nos ocupa, ¿verdad? El potencial eléctrico. Eh, pues iniciamos con lo que es el trabajo, eh, la fuerza que decíamos que es conservativa, que el campo eléctrico es conservativo.
Pero pues partimos de aquí, de estas definiciones, y si ven, las tres son, pues termina al final, ¿verdad? Las tres son trabajo. El trabajo se define como el producto del desplazamiento X y una fuerza paralela aplicada, ¿verdad? Entonces el trabajo es F punto X y pues está dado en joules. La energía potencial, que es de lo que vamos a platicar, se define como la capacidad de realizar un trabajo en virtud de su posición. Eso depende de la masa, de la aceleración y de la altura. Y también está en joules. Y la energía cinética se define como la capacidad de realizar un trabajo en virtud del movimiento o velocidad, ¿verdad? Y también está dada en joules. Son las analogías, ¿verdad? De lo que es el trabajo. Nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista como lo que es el potencial eléctrico y pues lo definimos como una fuerza conservativa. Eh, Cuando el trabajo que realiza es igual a la diferencia entre los valores inicial y final. Entonces, esto es independiente de lo que dice aquí de la trayectoria que describe, o sea, puede describir la trayectoria AB, pero invariablemente la fuerza es conservativa. Entonces, la distancia que recorra o la trayectoria que recorra eso es, eh, como bien dice aquí, en otras palabras, una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo depende únicamente de las posiciones inicial, en el caso de A, y final B, de la partícula a la trayectoria que está descrito para ir desde la posición inicial a la final. Aquí la descripción es de que el trabajo se puede llevar al cabo lentamente o rápidamente, ¿verdad? Entonces, es solamente un cambio de, pues sí, del potencial, o lo que se llama el incremento de potencial, eh, pues está definido aquí con esta ecuación. El trabajo de A a B es igual a la integral de lo que es la posición inicial a la B en el espacio, ¿verdad? Por F, la fuerza, punto X, y esto es lo que se va a definir como la diferencia de potencial de, o el cambio de potencial de UA a UB, que viene siendo finalmente el, el potencial, ¿verdad? La energía potencial, cuando una carga de prueba Q0 se coloca en un campo eléctrico o algún otro objeto cargado, la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es el producto Q0E, que viene siendo eso, ¿verdad? Estos dos, la fuerza es conservativa, por ende el campo eléctrico también es conservativo y es obvio que las cargas también son conservativas. Entonces, esto le denominamos la ecuación 1. Esta fuerza es conservativa debido a que las fuerzas individuales descritas por la ley de Coulomb son conservativas. Como se ha mencionado, una fuerza conservativa es aquella capaz de efectuar un trabajo para mover un cuerpo de un punto inicial a un punto final, independientemente de la trayectoria que se sigue. La energía potencial eléctrica es el trabajo realizado por un campo eléctrico para el caso de un desplazamiento infinitesimal. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza conservativa. Muchas de las veces se denomina ds, el cambio
de longitud o también aparece como dl minúscula, que es igual a la carga de prueba que multiplica al campo eléctrico, al vector campo eléctrico, punto, por, por el escalar, ¿verdad? Que es el cambio de posición o de longitud. Como este trabajo es realizado por el campo, la energía potencial del sistema campo-carga es igual al cambio de U. Es una diferencial o cambio del potencial. Como les comentaba, siempre debe de aparecer con un signo negativo, pues es una subida de esta onda, del cambio del incremento que multiplica el campo eléctrico por el cambio de longitud o diferencial de longitud. Y también se expresa como el cambio en el potencial, pues menos la carga de prueba por el campo eléctrico y la diferencial de longitud. En este caso, la U es la energía potencial. La energía potencial eléctrica debida a dos cargas, Q1 y Q2. Aquí habíamos comentado que nosotros tenemos que trazar de lo que es la carga 1 a la carga 2, lo que es el llamado radio vector. Ese radio vector está pues determinado por la carga, la distancia, ¿verdad? Que está entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, el potencial es igual a la constante de Coulomb que multiplica las cargas en cuestión, la Q1 y Q2, y por la distancia que existe entre la carga 1 y carga 2. R12 es la distancia de separación entre las cargas y K es la constante. Si las cargas son del mismo signo, el potencial es positivo, y si las cargas son de signos opuestos, el potencial es negativo. El cambio es lo que les decía, este cambio en la energía potencial es igual a el potencial en B menos el potencial en A, y esto a su vez es igual a la menos la carga de prueba que multiplica a la integral de la trayectoria de A a B por el campo conservativo, más bien el campo conservativo punto el incremento en la distancia, ¿verdad? El desplazamiento. Entonces, es el cambio en la energía potencial. Como la fuerza es conservativa, la integral de línea no depende de la trayectoria de la carga entre A y B. Entonces, el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga, es decir, el potencial eléctrico es lo que denominamos el volt, y es igual a U entre Q0, en donde Q0 es la carga de prueba de la que venimos hablando. Siempre que tenga ahí Q y un subíndice 0, estamos hablando de una carga de prueba. La unidad de potencial en el SI es el Joule Coulomb, que equivale a un volt. Eso lo habíamos comentado cuando platicamos en la introducción. El SI, el volt, es igual a un Joule Coulomb. A su vez, el ampere, o la corriente que circula, es igual a un Coulomb entre segundo. Entonces, las definiciones, a partir de aquí se define
una unidad llamada electron volt, de donde un electron volt es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb volt, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. El potencial eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, el potencial eléctrico establecido por una carga puntual a cualquier distancia R de la carga es como se indica, ¿verdad? Y ya pues se vuelve a colocar otra vez eh, la constante de Coulomb, la carga puntual y la distancia. Se analiza del mismo modo, pero poco a poco se va diluyendo, ahorita lo van a ver. Donde B es el potencial eléctrico, constante electrostática, Q la carga puntual y R la distancia a la que se encuentra la carga. El potencial eléctrico debido a dos cargas puntuales. B es igual a la constante de Coulomb, Q1 entre R1 más Q2 entre R2. Entonces, pues, si se dan cuenta, pues nada más se suman las cargas. El potencial eléctrico debido a varias cargas puntuales. Es la misma fórmula, pero es la constante de Coulomb, la sigma, que dice que es la suma algebraica de las cargas, como aquí está indicado, ¿verdad? La suma algebraica de Qn entre Rn. El trabajo y potencial eléctrico. Entonces, si asumimos una carga en movimiento en un campo eléctrico, sin ningún cambio en su energía cinética, el trabajo desarrollado sobre la carga será W es igual, viene siendo al cambio de potencial, ¿verdad? Y esto es igual a Q por el cambio de potencial. Entonces, pues es obvio que todo esto va de la mano. Si no hay carga, pues simple y llanamente no hay potencial. Si no hay, pues es como si un interruptor estuviera abierto. Al estar abierto el interruptor, pues no está generando cargas, puesto que no hay una energía potencial aplicada. La diferencia de potencial, que no es otra cosa más que el cambio, como bien venimos platicando, el cambio de potencial. Y esto es igual a la diferencia de potencial, se define como la variación de la energía potencial. Igual aquí, la variación es el cambio de potencial por unidad de carga, que en este caso es la Q0, la Q de prueba, y se define esta ecuación, ¿verdad? El cambio en el potencial es igual a la variación de energía potencial entre la carga de prueba, es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos, eh, que la diferencia de potencial o cambio de potencial es igual el voltaje en B menos el voltaje en A, que es entre dos puntos A y B, en el campo eléctrico, y se define como el cambio en la energía potencial en el sistema carga-campo al mover una carga de prueba Q0 entre los puntos, dividir entre la carga de prueba, como se indica, ¿verdad? Entonces, el cambio de potencial es igual al cambio de energía potencial entre la carga de prueba, es igual a menos la integral de pues, la trayectoria que sigue o el camino que sigue a B del campo eléctrico por el cambio
en la longitud, que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Las ecuaciones 4 y 6 se juntan en son válidas para el caso de campos eléctricos, según sean uniformes o variables. Si se dan cuenta, aquí ya en lo que es el cambio de potencial, el campo conservativo E, pues sale para acá, ¿verdad? Porque es una constante. Finalmente, al integrar, pues, S, queda como una longitud o distancia, y este es el resultado. Viene quedando como el campo eléctrico, simple y llanamente multiplicado por la distancia. Estas ecuaciones se simplifican si el campo es uniforme, entonces al ser el campo eléctrico constante, pues se tiene que sacar de aquí de la integral de A a B, la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme se expresa tal cual, ¿verdad? La diferencia de potencial entre placas metálicas a partir de la ecuación 7, de esta ecuación, pues nos queda tal cual, que el campo eléctrico es igual a el recorrido de el potencial en B menos el potencial en A, el módulo el módulo del potencial B menos BA entre la distancia, que viene siendo este rollo, ¿verdad? Esta es, a partir de esta ecuación, es como se define, que viene siendo finalmente esto, ¿verdad? El módulo del voltaje B o potencial en B menos el voltaje en A en el punto A es igual a esto que habíamos definido como EB. Entonces, ahora, el potencial eléctrico, debido a distribuciones de carga continua, el potencial eléctrico debido a un anillo con carga continua, eh, aquí en DQ, en este caso, estamos analizando la diferencial de carga para lo que por ahí se llaman las coordenadas esféricas, ¿verdad? Hay veces que analizamos también dr, que viene siendo el radio de aquí, de la parte central de, del anillo. Lo que se analiza es el espesor, que es, o pues a veces se llama como cascarón, que es donde pues se define el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, pues seguimos aplicando la coordenada X, la coordenada y lo que es la hipotenusa, que viene siendo el módulo, que es A cuadrada más X cuadrada, ¿verdad? Eh, y el potencial eléctrico, eh, el potencial eléctrico eh, debido a una distribución de cargas, de una carga continua, se define eh, como B, que es el potencial o voltaje, igual a la constante de Coulomb, el que integra el cambio de carga entre la distancia, ¿verdad? Que viene siendo eh, el potencial eléctrico debido a la distribución de carga continua, donde el cambio en la carga está aquí. Este es el punto y este es la distancia que hay del punto
al cambio de la carga, ¿verdad? La distribución de lo que es la carga. Entonces, el potencial eléctrico debido a un anillo con carga continua se expresa como, pues, toda esta ecuación. De aquí partimos, que también hay que recordar que la constante de esta onda, pues, es 1 entre 4 pi por epsilon 0, ¿verdad? Pero este es el análisis del anillo, eh, que hace alusión que es K, que está integrando eh, todo esto, es el desarrollo de esta ecuación, que dice B es igual a K por la integral de dqr, que es esto, y este es el desarrollo del análisis del triángulo, que vuelve a quedar como 1, 4 pi epsilon 0, eh, al sacar esta R es una constante, R es igual a 1 entre X cuadrada, que viene siendo este rollo, y A cuadrada, ¿verdad? Este es el radio, esto que vemos aquí, aquí estaba, pero como es constante, se tiene que sacar de la integral, y por eso está directamente definido con K y R, ¿verdad? Entonces ya después nada más lo único que se integra es la diferencial de carga, o el cambio en la carga, y la ecuación pues finalmente queda como K, o 1 entre 4 pi epsilon 0, que multiplica a la diferencial de carga. Esta diferencial de carga pues ya queda definida como Q. Al integrar nos queda Q entre esto, ¿verdad? Que es X cuadrada por A cuadrada. Entonces, esta es la definición para el potencial eléctrico debido a un anillo con carga continua, que viene siendo esto, ¿verdad? Aparentemente se están analizando independientemente, pero no, pues esta misma ecuación es la que estamos aquí colocando y la estamos desarrollando a partir de lo que es pues sí, la constante, a partir de lo que es esta R, que es el, el, la distancia que existe del punto P al cambio o diferencial de carga, que es también una constante, analizada aquí, que es la hipotenusa del radio. Este P es este, y dq es esta dq, ¿verdad? Entonces, pues, nada más lo que estamos analizando es esto, en este caso X y A, que viene siendo este rollo, que es una constante, quedándonos la integral de Q. Al integrar Q, pues, nos queda el resultado como K, que multiplica a Q entre el módulo de X y A, ¿verdad? Que es la hipotenusa. Como, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime, joven Jair. Es que no sé bien cómo sacó la Q mayúscula, la que está en la última. Integrándola, joven, eh, la pude haber dejado como una carga de prueba, como veníamos comentando, pero resulta ser de que cuando la localizamos, aquí ya es una carga fuente. Acuérdate que la Q0 es una carga de prueba. En este caso, al integrar, tenemos que ya es una Q, que es la carga fuente. Ahora, esto fue de integrar esta, es el cambio de carga, o la diferencial de carga. Al integrarla, pues nos quedó todo esto, lo que es 1 entre 4 pi, es esto, ¿sí? La Q, el 1
es lo que viene ocupando al valor, esta letrita, porque esto ya lo tenemos aquí, ¿sí lo ves? Entonces, lo único que estamos integrando, al integrar esta Q, pues es esta, al integrar lo que es la diferencial de la carga de prueba, ahora viene siendo esta, la diferencial quiere decir que hay un cambio de carga. Esa carga la localizamos aquí, en la parte externa de la barra de la interior, la tenemos aquí, que viene siendo este dibujito, viene siendo este, ¿verdad? Y la diferencial de la carga la tenemos aquí, en el espacio. Entonces, esta X la tenemos aquí, en las X, que viene siendo X, y esta A la tenemos de aquí a la carga. Esta R es lo que definimos como esta carga, esta R es lo que definimos como la hipotenusa o lo que viene siendo el módulo de X y A, que lo tenemos aquí, 1 entre X cuadrada a cuadrada, hasta aquí todas estas eran constantes o son constantes, y lo único que nos quedaba por definir era la integral de la carga. La integral de la diferencial de la carga, este rollo, al integrar, al hacer la integral, pues nos queda la Q. Y entonces por eso se dice que todo esto es igual a 1 de 4 pi por el cero, que viene siendo esto. Eso está definido aquí, 1 entre X cuadrada, pero la integral, al integrar de Q, pasó a ser la Q sobre P. Entonces, esto es lo que tenemos ya como resultado. En problemas, lo que tenemos que analizar son ir sacando lo que es una integral, pues tienes que ir sacando todos los escalares, lo que, o constantes, lo tienes que ir sacando de la integral, al final, nada más definir lo que es una cara, lo que es una superficie, lo que es una longitud, que es lo que pasa de esta integral. Las diferenciales son lo que tienes que integrar. En este caso, al integrarla, nos quedó la carga. ¿Sí, joven? Sí, profe, gracias. Nada, joven. ¿Tienen alguna otra pregunta? El pudiera ser muy repetitivo, pero pues todo se tiene que repetir varias veces para ir agarrando la onda. De hecho, pues es lo que les decía, el cálculo diferencial es lineal, así de fácil. El cálculo integral es el que integra ya pues las ondas. En este caso, por eso se habla de una integral, que no es una integral sencilla. Si le ponemos un circulito aquí a la integral, quiere decir que ya está en un campo cerrado. Entonces, en este campo cerrado ya es otra onda, ¿verdad? Pero hasta aquí la diferencial siempre la vamos a analizar como un espacio lineal. Y la integral es precisamente para ver lo que estamos definiendo como lo que son los espacios, en este caso una carga, pero también podemos analizar lo que es un radio, ¿verdad? Y eso tiene que analizar también con una diferencial, y lo debemos colocar aquí, y es lo que finalmente vamos nosotros a colocar, como después va a ser al integrar, pues ya queda algo sencillo para resolver, ¿verdad? Este es el sitio fundamental de la ecuación de primer grado y de segundo grado. La ecuación de segundo grado, pues ya lleva números elevados al cuadrado
o al cubo, ¿verdad? Lleva exponenciales, pero eh, lo que es una ecuación lineal o diferencial, o lo que es una integral, pues es para ecuaciones de segundo grado. Al igual que la transformada de la transformada de para movimientos cercas o a la velocidad de la luz, pero lineales, impulsos unitarios, y la transformada discreta de la Fourier analiza las ecuaciones de segundo grado, ¿no? Pero en espacios donde se lleva pues ya este tipo de rapidez, de velocidad. Entonces, pues ahorita estamos hablando pues ese desarrollo de la muchas de las veces lo que es la matemática, por eso se requiere de que mientras se hacen ejercicios hace uno, pues más rápido se ubica uno, ¿verdad? Es cuestión de irle captando, pues todos los trabajos que hacen dentro de lo que es la regla numérica. Cuando hablamos de una integral, hablamos de un espacio que existe de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, pero regularmente nunca se utiliza de 0 al infinito, porque entonces los espacios se pierden, se hacen unas ecuaciones grandísimas y no se llega ni a un resultado. Por eso siempre hablamos de límites o de los logaritmos neperianos o de logaritmos de Barbadia, que son ecuaciones hasta cierto punto sencillas, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes? Pregunta. Ahora, ¿por qué están tan callados, jóvenes? ¿Qué les preocupa? Nada, profe. Ya es 15 de septiembre y no vayan a preparar como se nos vale. Tienen que cuidarse mucho, no hagan las changas, porque el COVID está muy abierto. Entonces, ustedes tienen un futuro extraordinario. Sí es cierto, ¿verdad? Tienen un futuro extraordinario y no lo vayan a perder por un rato de cotorreo. Yo tengo que decir, ¿verdad? Como se lo está repitiendo, pero es válido porque convivo con ustedes y pues no quiero que haya mal. Entonces, el potencial eléctrico debido a una línea de carga finita, ¿verdad? Volvemos aquí al mismo, la diferencial de X, aquí la tenemos como L, esta otra L, va a ser la diferencial del cambio de longitud, ¿no? Aquí es lo que se va a analizar, ¿verdad? Entonces, sea una barrita L con esta longitud ubicada a lo largo del eje X, que es ese rollo que tiene una carga total Q, y una densidad de carga lineal lambda igual a Q entre L o sobre L de la longitud. El potencial eléctrico en un punto P ubicado sobre el eje Y a una distancia A del origen se calcula por esta expresión. El potencial eléctrico es igual a la
constante de Coulomb por la carga eh, referida, y pues entre la longitud que multiplica al logaritmo de NP, pues, por la longitud más el módulo este, que ya sabemos que es L al cuadrado más al cuadrado. Siempre estamos definiendo la hipotenusa como un módulo que depende de las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces, todo esto pues se supone que es de una ecuación sencilla. Cambio en la carga va a depender del cambio en la longitud, como dice, ¿verdad? A grandes rasgos analizamos lo que es la carga y lo que es la longitud. Entonces, X tiene siendo un pequeño pues tramo de lo que es esta longitud total, que es lo que está analizando en este pedacito, ¿verdad? En partes rectas, como les digo, en partes curvas es cuando siempre estamos metiendo o colocando por ahí la otra herramienta, ¿verdad? Que ya no es la diferencial. Ahora, más bien, que es la diferencial, pero ahora tenemos que enfocar una integral para ver en realidad esta pequeñísima porción que es el cambio de longitud y el cambio en la carga, lo tenemos que integrar para saber qué pasa, ¿verdad? Entonces, si ven, es una longitud recta, una trayectoria, por así decirlo, recta, trayectorias curvas, es cuando pues todo esto cambia, ¿verdad? Pero aquí bien dice en una línea de carga finita. Finita es que tiene límites que puede ser de 0 a 1, de 1 a 2, que les decía, pero nunca de 0 a infinito o de 1 a infinito, ni nada le parece. El potencial eléctrico de una esfera aislante con carga uniforme. Entonces, aquí define el potencial eléctrico en B, aquí, es igual a la constante de Coulomb por la carga de la esfera entre el radio para un radio mayor que R mayúscula, ¿verdad? El potencial de es igual a la constante de Coulomb que multiplica a la carga de la esfera o del cascarón de la esfera entre R. Para R, cuando R es igual a R. Y el potencial en D es igual a, que es esta más pequeñita, a la constante de Coulomb por la carga entre 2R que multiplica a 3 menos R cuadrada R mayúscula cuadrada, cuando este radio es menor que ese otro radio. Entonces, son puras definiciones para lo que es la materia que estamos analizando, el potencial eléctrico para una esfera aislada con carga uniforme. El potencial eléctrico de una esfera conductora aislada también con carga uniforme. Aquí, si se dan cuenta, es la misma esfera del otro dibujo, pero pues nada más para ver esta ecuación
cuando el radio es mayor que este radio que está allá afuera de la esfera, y este potencial eléctrico es igual a la constante de la carga entre R, cuando R es menor o igual, pero dentro de la esfera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se denomina la esfera conectora a la carga uniforme. La relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, habíamos establecido que el cambio potencial es igual a lo que es el potencial eléctrico entre la carga de prueba. Esto es igual a menos la trayectoria que sigue de A a B, que multiplica al campo eléctrico, que habíamos quedado que es conservativo, por la diferencial de la longitud o de la superficie en cuestión. Entonces se establece la diferencial o el cambio de potencial entre dos puntos separados a una distancia de como la diferencial de B o cambio de potencial es igual al integrar esta trayectoria. Al integrar, pues, nos damos cuenta luego de que es una constante por ser conservadora, y a la vez al integrar pasamos como un cambio en lo que es la superficie o la longitud, ¿verdad? Esto a su vez cuando lo integramos, pues ya nos quedará más como B igual a menos C por S. Si el campo eléctrico tiene solo una componente de X, entonces el campo eléctrico por la diferencial, el cambio de la longitud es igual al campo en X por la diferencial de la distancia, ¿verdad? De X. Esto es idéntico a esto. Por lo tanto, dB es igual también a esto, ¿verdad? Todo esto cambia y ahora va a ser igual al campo en X por la diferencial existente pues en la longitud que está en X. Y finalmente se dice que el campo en X es igual a la diferencial o cambio del potencial entre el cambio en lo que es la distancia, ¿verdad? Esta es la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Otras definiciones, la energía potencial eléctrica es una medida escalar de las reacciones eléctricas. Se define como la capacidad para realizar trabajo por un agente externo, ¿no?, para construir un sistema de cargas. Tenemos una carga pues una carga fuerte y una carga virtual, ¿verdad? La carga virtual, en este caso la definimos como una carga de prueba que actúa en el mismo plano, ¿no?, y a cierta distancia. Entonces el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga de fuente y la carga de prueba entre la distancia. Y esto se define como que la unidad es el joule. Habíamos visto que el potencial eléctrico pues está en joule, pues es un trabajo. La energía potencial almacenada
por un sistema de cargas eh, este sistema de cargas tenemos lo que es Q1, Q2 y Q3, ¿verdad? Tenemos un sistema de cargas debido a las interacciones eléctricas. Las partículas almacenan energía potencial. El sistema de energía potencial es igual a lo que ocurre aquí. Q1 es igual a U1, 2 más U2, 3 más 1, U1, 3. Entonces, esto es lo que se denomina la energía potencial en un sistema de cargas. Por ejemplo, quizá un problema que determina la energía potencial eléctrica almacenada por este sistema A, B y C, y una longitud entre AB, una longitud entre AC y una longitud entre BC. Esto es el sistema de cargas según la definición de esta fórmula. El sistema queda definido con el potencial AB SC más UAC, que es este, más BC, ¿verdad? Aquí faltó la C, que viene siendo este. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir la ecuación, en vez de la ecuación que está aquí, del sistema de cargas, y lo que se tiene es igual a en esta ecuación, perdón, es donde tiene que sustituir para las distancias que son AB, AC y BC. Entonces, ese sistema, esa ecuación, pues lo único que hay que ir haciendo es la sumatoria, la suma algebraica para llegar a ese resultado. Se va a descargar de los datos, la constante de Q1 es igual a menos 2U, que es A, y B menos 3, perdón, por 3 es U, entre LL, que es esta distancia. Luego, más la constante de Q1 para AC, que es menos 2 por menos 5U, más V, C, que viene siendo igual a más la constante de Q1, que multiplica a 3Q, que es B, por menos 5Q, que es entre L y la. Entonces, después se lleva a cabo la suma algebraica. Se dice menos 5 por 3 son 15, menos 15, menos por menos más, 5 por 2, 10, más menos más 5, menos 5, perdón, y aquí 3 por 2, 6, con el signo negativo, menos 6, menos 5, me da menos 11, Q, perdón, K por Q al cuadrado, ¿verdad? Porque Q es Q al cuadrado, ya nada más. Pues, es la sumatoria entre
es el valor del sistema, es igual a -11 K Q cuadrada entre L, que es el resultado para este problema. ¿Tiene alguna pregunta, Jorge? ¿Estás? Al menos en mi parte no lo veo muy bien. Está bien, sí, la pregunta. Entonces, ándale, joven, Juan Andrés. El potencial eléctrico, en vez si se dieron cuenta, pasamos de lo que es la ley de Coulomb ahora al potencial eléctrico, pues desde hace un buen ratito, ¿verdad? Y es que todo esto se sigue analizando básicamente bajo el mismo escenario, igual que el campo eléctrico, ¿verdad? Son fuerzas conservativas, porque las cargas son conservativas, y eso lo definieron por lo que dijo Coulomb, ¿verdad? Por ende, el campo eléctrico es conservativo. Luego, cuando veamos la definición también de campo magnético, pues ahí nos vamos a dar cuenta que no es conservativo, por ciertas razones, pero por lo pronto todo esto es conservativo. Entonces, el potencial eléctrico del campo eléctrico, el potencial del campo eléctrico en un punto se define como una magnitud cuyo valor coincide con el de la energía potencial que tendría el sistema cuando en ese punto se colocará una unidad de carga. Volvemos a la definición de hace un momento, ¿verdad? Que la carga de prueba, pues la carga de prueba se coloca para ver pues dónde está la carga fuente. Hay bastantes cargas fuente, no muchas de las veces tenemos que colocar una carga de prueba para saber que hay cargas, pero regularmente pues, así es como se define y pues vemos la distancia, ¿verdad? Entonces, BA es igual, el potencial eléctrico es igual al potencial del campo eléctrico entre la distancia, que es entre entre la carga de prueba, ¿verdad? Esta es su unidad, es el volt. De ahí partimos que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb, que multiplica tanto a la carga fuerte como a la carga de prueba entre la distancia. Reemplazando, se obtiene que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb que multiplica la carga entre la distancia. Entonces, pues esta es la definición de lo que es el potencial eléctrico. Aquí también pues tenemos lo que es el principio de superposición. Se dice que al considerar un sistema de cargas puntuales, todas en posición fijas, donde n es igual a partículas puntuales, ¿verdad? Esto es el punto de definición y las cargas pueden ser pues tantas como se requieran, ¿verdad? Tenemos la Q1, Q2, Q3, Qn. Entonces, como aquí define, n partículas puntuales que pueden ser
las alteramos, ¿verdad? Entonces, en el principio de superposición se sigue el mismo principio que lo que son las fuerzas de superposición. Cuando tratamos de buscar fuerzas de superposición, pues también aplicamos una ecuación similar, pero en otro caso, pues referido a las fuerzas. En este caso, pues va a ser referido a los voltajes que van a estar en este punto, ¿verdad? Dependiendo de las cargas, vamos a analizarlo. El potencial de P es igual a V1 en P más V2 en P más Vn en P. Entonces, la diferencia de potencial, generalmente en el estudio de estos fenómenos eléctricos, nos interesa la diferencia de potencial entre dos puntos del campo, y así es como pues es la diferencia de potencial. Una definición es lo que se analiza es llevar un voltaje dependiendo de la trayectoria o distancia de un punto A un punto B, que es como se define aquí, BAB es igual al voltaje en A o potencial en A menos el potencial en B. Ese es pues, lo que se denomina diferencia de potencial. Hay muchas, como les decía también en otra conversación, si nosotros tenemos una batería y la batería dice 1.5 volts, la diferencia de potencial es 1.5 volts. Habrá otras que digan 9 volts, la diferencia de potencial son 9 volts, y otras que digan 12 volts, la diferencia de potencial será 12 volts. Entonces, ese potencial o ese voltaje, pues es utilizado 1.5 o 9 volts para las y 12 volts son las baterías para los autos, ¿verdad? Tienen un fin, tienen un trabajo de utilización, y este es el punto, ¿verdad? En el caso de esta radio, eso es lo que forman los circuitos eléctricos, la definición de un trabajo, ¿verdad? Pues aquí muchas de las veces se utiliza el potencial eléctrico aplicado a un equipo, se utiliza para formar lo que es un trabajo, ¿verdad? Un movimiento rotativo para producir un trabajo mecánico. ¿Alguien tiene una pregunta? No, profe, vamos bien. Ah, bueno, indica. Entonces, dice, ejemplo, determinar el potencial eléctrico en P. El punto de referencia, pues está aquí, ¿verdad? P. Tenemos el punto A, el B, y en la misma línea tenemos el punto C. En el punto A tenemos una carga de 8 microcoulombs, que es exacta. En el punto B tenemos menos 36 microcoulombs, y en el punto C tenemos 10 microcoulombs. Este triángulo
está definido porque de P, del punto de referencia P a la carga B, tenemos una distancia de 6 metros. Del punto P al punto A tenemos una distancia de referencia de 8 metros y el punto C pues tiene una longitud dividida, pero a partir del punto P al C se puede decir que existen 5 metros, ¿verdad? En este caso estamos actuando del voltaje de A o potencial en A en P. Vamos a ver esto primero. Dice que la constante de Coulomb por la carga en A entre la distancia en A es igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 8 por 10 a la menos 6, que es esa carga, entre 8, que son esos 8, ¿verdad? Luego, eso nos da un valor de 9 por 10 a la 3. Luego, el potencial en B, que viene siendo del punto P aquí al B, es igual a la constante de Coulomb por la carga en B entre la distancia del punto P a B. Esto es igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica a menos 36 por 10 a la menos 6, que es esta carga en B, entre 6, que viene siendo esta distancia. Esto nos da un total de menos 54 por 10 a la 3. Ustedes bien saben que los números, los escalares, se multiplican y se dividen, ¿verdad? Entonces, 9 por menos 56 entre 6 me da menos 54. Aquí era 9 por 8, 62, entre 8, por eso me quedó 9. Y nada más las componentes pues son los que se suman, ¿verdad? Menos 6 más 9, me quedan 3, que aquí están. Y acá 9 menos 6, por eso me quedó menos 54 por 10 a la 13. El potencial de C, que viene siendo aquí, con respecto a P, es igual a la constante de Coulomb, que multiplica a la carga en C, que es esta, entre la distancia en C, que es ese tramo de 5 metros. Entonces me queda la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, que multiplica a 10 por 10 a la menos 6, que es ese, entre 5, que es esta, ¿verdad? Porque es de P a C, y esto me da un total de 9 por 10, 90 entre 5, a 18 por 10 a la menos 3, menos 6, más 9, me quedan más 3. Y finalmente se hace la suma, es aritmética, ¿verdad? 9 más 54, 69, más 18, 27, menos 54, pues me quedan menos 27 por 10 a la 3. Entonces, es algo que está tranquilo, está sencillo. Que me preguntas esto, porque sería por este, pero no está influyendo, joven, no influye nada de eso, nada más influye que de P a Q es una distancia puntual, por así decirlo, ¿verdad?
y aparte por la abertura del triángulo, aquí tengo 90 grados. ¿Cuántos grados tendría acá? 50 y, ¿qué se hace? 43 grados, ¿verdad? No, 53 grados. 53 más 37 me da 90. Acuérdate que la suma de los grados internos, pues debe ser siempre, en este caso 90, y la suma de los dos me da otros 90, son 180 grados. Entonces, debiera ser, pero no, porque son puntos, como de B a B, estamos tratando un punto, y de P a A, estamos tratando otro punto. En este caso, estamos tratando de P a C, por eso tomamos directamente estos 5. Por definición, en la descomposición de ángulos, vemos que un ángulo que, por ejemplo, este tiene 6, forzosamente en el otro lado debemos de colocarle 8 y en este 10, según la abertura del ángulo, ¿verdad? En este caso 37. Para cuando es de 45 grados, en 45 grados tenemos A o A, y acá tenemos 2A. Eso es en descomposición de triángulos, ¿verdad? En este caso es 6, 8 y 10, pero como tenemos una carga aquí en medio y nos están pidiendo el valor de BC en P, por eso se hace directo con no utilizamos el módulo de lo que es la hipotenusa. ¿That's okay? Mi buen Juan Andrés. ¿Tienen más preguntas? La próxima semana, el lunes, vamos a seguir platicando sobre este rollo y pues terminar con lo que es electricidad estática más tarde el miércoles. Y miércoles el 23, miércoles o el jueves les estaré enviando el examen para que lo elaboren y ya quedamos de acuerdo cuánto tiempo me lo van a regresar, 1 hora, 2 horas o 3 horas, ya ustedes me dirán. Ya es el examen, nos dieron chance de hacerlo entre 22, 23 y 24 pues, de la semana que viene. Entonces, ustedes me dicen qué otras. ¿Están de acuerdo? Si tienen dudas o algo, también comentarlas para que todo vaya bien, ¿verdad? De hecho, Perdón. Entonces, ¿nosotros vamos a escoger el día del examen o usted ya tiene una en mente? no, yo se los dejo, puede ser el 22, 23 o 24. El día que ustedes me digan que tengan menos que hacer, porque pues ahorita les van a contar los exámenes. El día que ustedes me digan, de todas maneras, examen, yo se los envío, el examen, y ustedes me lo regresan. También pongan ustedes el horario y cuándo quieren que se los envíe. Por ejemplo, ahorita me dice Juan Andrés el 24, ok, el 24 es viernes, se los estaría enviando, ¿qué será? A las 8 de la mañana y me lo regresan a las 12 del día, por ejemplo. ¿Qué les Sí, parece? perfecto. Sí, suena bien. O ustedes díganme, queda bien ahí. El cuestionario es sencillo, es
el cuestionario. El examen es sencillo, es como un cuestionario, pero eso sí, se tiene que regresar pues, en un espacio de 2 a 3 horas. Yo no voy a estar ahí haciéndolos. No, es de hacer uso de lo que gusten, sacar sus notas, apuntes, que también les voy a enviar todo este rollo, y de ahí lo podemos sacar. Para mí es bien importante. Un examen es bien relativo, ¿verdad? El, el ponerse a leer, el ponerse a obtener resultados, todo este rollo, es muy importante. De lo que se trata es de que ustedes vayan a agarrar por la onda. No todos le hacen igual, ¿verdad? Es como en una tesis. En una tesis tú la tienes que platicar ante un jurado, y yo digo, ¿verdad? Que ya pasé por ese rollo, que no es necesario, pues si ya aprobé todas las materias, pues me tienen que dar mi título y una tanta. Pero no, todavía no, pues que tienes que hacer una tesis tienes que tener un director y unos vocales, tienes que ir ante un jurado, y ese jurado decide si sí o no eres ingeniero, ¿verdad? Que se me hace absurdo, ¿no? Puesto que yo ya pasé todos mis créditos, pues no tiene caso que haga eso. En este caso yo hago lo mismo, digo, si ustedes deciden hacerlo a la voz de ya, si ustedes deciden sacar sus notas y ver que vaya correcto, para mí es adecuado también. Eso ya queda a nivel de ustedes, y pues no tiene usted ustedes por qué ser vigilados para elaborar un examen, ¿verdad? Entonces, el lunes por aquí nos vemos. Lo único que me queda decirles es de que tengan un día excelente. Acuérdense que si conviven, pues que sea con la familia, ahí no hay contaminación, pero si deciden hacerlo por fuera, cuídense mucho, la verdad. La pandemia no ha desaparecido, inclusive está más fuerte que nunca, y la verdad es, a lo mejor nos vemos ahí al perro tapándonos la boca y la que ustedes quieran, pero pues es la conservación de la salud, ¿verdad? Ya no me queda más que decirles que pues pues todavía nos falta el viernes, ¿verdad? El viernes definimos a los jóvenes que quieran platicar sobre lo que es los temas que están exponiendo, y pues algunas dudas que por ahí tengan. El viernes tenemos de 8 a... ¿cuándo es cuando tenemos la práctica? ¿El viernes, verdad? Sí, el viernes. Entonces, nos vemos como a las 8. Sí, profe. Sí, profe. Y ya ni me acordaba, pensé que era viernes y ya me ando comiendo 2 días. No, nos vemos el viernes, jóvenes. Pues que tengan ese día, platicamos la práctica 2. No, pero tenemos un chorro de chamba. De todas maneras, todo lo que hay es no se preocupen. Pues, así está facilito, pero es como si desde ahorita te mando el examen, esa sería una guía. Pero está bien sencillo, son conceptos. Si les llego a poner por ahí un problema, pues también son problemas sencillos. En lo que se trata es de que pues todos ustedes vayan bien, ¿verdad? De hecho, la comprensión de todo este rollo es prácticamente teórico, ¿verdad? Como se los vengo repitiendo,
electricidad estática o la electrostática está dentro de un campo pues donde no se puede definir mucho. En el caso de la ingeniería eléctrica, pues le puedo definir lo que nos definió Rafael Lara, que decía que existen elementos pasivos como la resistencia, que nos emite calorcito, como el capacitor, que nos guarda energía en forma de campo eléctrico, o como el monitor, ¿verdad?, que nos guarda energía en forma de campo magnético. Todo eso lo podemos definir y ver, pero algo que no ves, algo donde siempre estás utilizando cargas de fuera para encontrar una carga fuente, pues como que está en uso, ¿no? Pero lo tenemos que analizar. Esto es lo que trata la electricidad en reposo. Entonces, está sencillo, joder, no te mortifiques ni te jures. Pero el viernes no definimos, y si gustan, pues ya veremos. Piénsenle y me dice, queremos que lo hagas así asado y así le hacemos. ¿Vale? Sí, profe. Ándale. Sí, profe. Ándale, igual Juan Andrés. Que estén muy bien, que tengan un buen día y por aquí nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Profe, Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita Leslie. El cuestionario, pues la mayoría ya lo entregó. También entregaron, aparte del cuestionario, el problemario. Ahorita todavía tienen el cuestionario 2, ¿verdad?, de la práctica, pero esa la podemos ir postergando, no hay problema alguno, pero sí, la mayoría ya me entregó el cuestionario y los problemas, o problemario lo tienen que entregar pues prácticamente junto con el examen. Dale, joven.